Buenos días. Antes de empezar este programa estábamos debatiendo muy acaloradamente y estamos hablando sobre la reforma educativa. Vamos a ver en este espacio sobre la reforma educativa, que sí es viable, ¿no? Yo pregunto, ¿es viable la reforma educativa? Entonces, para eso tenemos aquí a Francisco Guzmán Marín de la Universidad Pedagógica Nacional, a Mario Torres López del INSED y Roberto Zamudio de la sección 18 de la CENTE. Entonces, pues yo quisiera que rápidamente, no sé, los que están cuestionando acremente esta reforma educativa, en este caso Roberto nos dijera cuáles son los puntos medulares que la CENTE objeta de esta reforma educativa. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que los puntos más importantes que nosotros tenemos como organización política nacional son los asuntos de la imposición de una reforma que prácticamente no tiene nada de educativa, porque no se visualizan aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, solamente incluyen aspectos de competencias que nada tienen que ver con formaciones cognitivas, pero sí es importante también señalar que no estamos también de acuerdo con la evaluación, porque pues no creemos en la honestidad del órgano que va a evaluar a los maestros. El INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que está por constituirse y que ya están por ahí las leyes reglamentarias para su funcionamiento, obviamente que no tienen la capacidad de generar un ambiente de evaluación correcta, amplia, integral, puesto que, como todo organismo constituido en nuestro país, siempre tiende a corromperse, a darle prioridad a personas que son influyentes, que son recomendados, que no estudian, pero sí tienen amigos. Entonces, definitivamente, eximir a este órgano de la corrupción que prevalece en casi todas las instituciones que el Estado maneja, porque no vamos a hablar de que el Estado es una blanca palomita en el sentido de que... ¿Y cuál otro aspecto, además de estos dos que acabas de mencionar, la imposición y la evaluación? Efectivamente, no estamos de acuerdo también con la forma de que nos quieren imponer un examen de oposición para el ingreso, cuando profesionalmente los normalistas que egresan de las normales, pues obviamente vienen calificados y certificados al ser evaluados, al ser dictaminados a través de un examen, pues obviamente que están facultados para poder estar al frente del grupo, y eso no los exime de una capacitación más adelante. ¿Otra cosa? Entre otros aspectos, pues más adelante señalaremos otros aspectos que tienen que ver con el ascenso también, ¿no? El ascenso y la terminación de las relaciones laborales. Mario, ¿quieres agregar algún otro aspecto? Sí, me parece que aparte de esos elementos, analizar la reforma tendría que contemplar otros dos aspectos, que es uno, que considero yo como un aspecto estrictamente administrativo, otro que es el académico, y el tercero que es el político, que me parece que es donde las cosas se empiezan a trabar, donde interviene la política para definir una cuestión de carácter académico. Obviamente el asunto termina haciendo política y no haciendo educación, y que en ese sentido habría que darle el énfasis pertinente, porque entre que las evaluaciones son necesarias en un proceso abierto, teniendo reglas claras,
atendiendo el proceso que se ha llevado los sistemas de enseñanza y los modelos de enseñanza-aprendizaje hasta ahora, pero también atendiendo todos los desfases que se han generado en los últimos 30 años, por lo menos, en torno a reformas, reformitis, modificaciones, acuerdos y desacuerdos académicos, que lo que vienen a hacer es impactar en procesos de formación deficientes, tanto de estudiantes como de maestros, y que esto no es imputable directamente al maestro. ¿Sí? Es decir, tenemos un sistema, si se le puede llamar un sistema educativo, que pone parches cada sexenio y que termina desorientando el deber ser y el qué hacer de la educación y de la escuela en particular, ¿no? Tanto adentro como afuera, porque al final de cuentas, esto, si bien es cierto, los maestros se vuelven punta de lanza de los procesos educativos, esto también tiene repercusiones en la parte de la familia, porque de repente los padres hechos en un modelo, cuando le dicen, llegan los hijos, le dicen, sabes que ahora no sé si... Pero algún otro aspecto de los que acabas de mencionar. Y la otra, que es la parte académica, que efectivamente me parece que aquí habría que analizar en diferentes contextos. Uno, que en términos generales, y no es privativo de México, las actualizaciones curriculares siempre van atrás de los problemas sociales y los problemas de conocimiento. Y dos, que en el caso de los docentes del magisterio, el asunto se vuelve un poco más complejo porque a ellos se les ha formado en la parte didáctico-pedagógica y en la parte política, de políticas educativas, antes que en la parte de manejo puntual del conocimiento más actualizado. Y que en ese sentido, entonces, el desfase no está en la parte de la pedagogía. Y si los maestros saben enseñar y saben cómo enseñar, pero a veces el problema está en enseñar. Pero eso también tiene que ver con un asunto gubernamental. A los maestros les llegan los libros, les llegan los programas desde el escritorio, desde la federación, y ellos nunca intervienen en el diseño, en la propuesta de contenidos, y entonces lo que se han vuelto son instrumentistas, son técnicos. Muy bien. Mira, sí, Francisco. Sí, yo creo que hay varios aspectos aquí y que quedan de muestra en las participaciones que me antecedieron. En principio yo te diría, el asunto no es tanto de si es viable o no es viable la reforma como tal. Aquí yo más bien plantearía si es pertinente y en qué sentido podría ser pertinente y si es suficiente esta reforma tal cual está planteada. Porque al final de cuentas se enmarcan toda una serie de discusiones en torno al proceso, al nombre o a la tradición que ha privado del magisterio para rechazarla, pero no en cuanto a sus contenidos. Y que eso es lo importante de esto que me parece que habría que visualizar. Primero, ¿el asunto si es suficiente la reforma? No, no es suficiente la reforma porque el asunto no se reduce a un aspecto puramente de evaluación, sino lo que señalaba antes de entrar al aire Mario, de la ausencia de un proyecto educativo de largo alcance. El asunto no solamente es que se pongan parches, como bien dice Mario, en cada sexenio. El asunto es de que el país pretende reinventarse en cada sexenio, en todos los aspectos, y con eso se cree que con eso ya vaya a visualizarse. Entonces, esta reforma, en tanto no hay un proyecto educativo de largo aliento, es insuficiente. ¿Sí? Segunda situación. ¿Es pertinente? Me parece que sí es pertinente en varios aspectos, porque sobre todo los compañeros de la sección 18, que dicho sea de paso, son quienes deberían presentar la vanguardia en términos educativos en el país, y en realidad no lo son, lamentablemente, y reflejan muy bien una de las características que ellos mismos plantean y que no lo son en la realidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Dan por hecho que el egreso de una escuela normal ya califica a alguien para ser docente. Y esto, yo quisiera más bien como enfocarnos a lo que dice la reforma. Por eso, a eso voy. Justamente, dicen, ya el egresar, porque hay una serie de evaluaciones, no, hay indicadores, quienes trabajamos a nivel superior, que podemos mostrar que no, esto no está cierto. ¿Hace falta una evaluación? Sí, pero el asunto de la reforma no se reduce a la evaluación. De hecho, son 5 aspectos
los que comprende la reforma, ¿sí? ¿Son importantes todos estos aspectos? Sí, sí son importantes. ¿Son suficientes? No, no son suficientes. ¿Es pertinente? Sí es pertinente, porque el magisterio históricamente ha vivido en un estado de excepción frente a otros profesionistas. Es decir, la sociedad, que finalmente es quien paga las consecuencias favorables o desfavorables de las decisiones educativas, no tiene el derecho de poder contratar a los mejores, de poder seleccionar a los mejores profesionistas para que sean quienes formen a sus hijos. No tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque tradicionalmente ha habido un paternalismo de Estado que contrata, etc. Aquí hay dos situaciones problemáticas. Primero, y el caso de Michoacán es ejemplar de eso. En Michoacán, actualmente la relación maestro-alumno en primaria es de alrededor de 18 alumnos por maestro. Y sin embargo, la mayor cantidad de normales, públicas y privadas, es de la licenciatura en educación primaria. Los campos que actualmente se están necesitando maestros es en educación media básica y media superior. ¿Cuántas instituciones tenemos para esto? En el primer caso, tenemos solamente 2. Bueno, yo quisiera más bien centrarme a lo que dice la reforma. O sea, eso ya es como que pega. Pero lo que dice el texto. Bueno, si quiere le entramos a los 5 aspectos que plantea la reforma y podemos centrarnos. El primer aspecto es el sistema de evaluación educativa, la instalación del sistema de evaluación. ¿Es pertinente esto? Sí es pertinente, pero no solamente de los maestros. El segundo aspecto es el servicio de profesión docente, el servicio profesional docente, que se refiere precisamente a que todas las promociones, el ingreso, etcétera, sean producto de toda una actividad que a nivel superior ya existe desde hace años. El tercer aspecto es el sistema de información y gestión educativa. ¿Es necesario esto? Fundamental. No existe una base de datos a nivel estatal, a nivel nacional, que sea congruente. Un ejemplo simplemente. En una investigación, bueno, sigamos con el otro. La otra es la autonomía de gestión. ¿Es fundamental para la escuela? Sí. Esto es fundamental. Y esto no tiene que ver con privatización, con el asunto que los compañeros señalan. Tiene que ver con la capacidad de que la escuela pueda desarrollar sus propias gestiones, desatando los nudos que históricamente le han atado tanto al Estado como al sindicato. Y el quinto aspecto son las escuelas de tiempo completo. Esta es una agenda pendiente. Perfecto. Y estamos pero súper atrasados, por lo menos 20 años, en este aspecto de las escuelas de tiempo completo, con relación a otros países, tanto del ámbito socialista históricamente como del ámbito capitalista. Bueno, yo aquí tengo algo que dijo una autoridad de la SEP, dice: vamos a involucrar a los padres de familia en la gestión y mantenimiento de las escuelas. Es lo que dice el funcionario, además esto está sustentado en la ley de educación. Yo les pregunto a los invitados, aquí tenemos, hace unos días salió una estadística cuando dice, hay más de 18 millones de menores de 14 años, niños menores de 14 años en situación de pobreza. No tienen garantizado al menos uno de sus derechos: prestación social, educación, salud, etcétera, etcétera, vivienda. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este asunto donde ellos cómo van a gestionar? Porque ahorita actualmente, pues los papás, pues a veces compran unos traperos por ahí, compran vidrios que están rotos, mandan a soldar las puertas, etcétera. Pero eso es en las partes donde hay pues cierto recurso. Pero si yo me estoy imaginando que estamos hablando de 18 millones y estamos hablando del 50% de la población en esa situación, entonces yo no me imagino cómo se le podrá hacer para resolver este asunto. Y todavía voy un poquito más allá. Dice, el 83% no tiene seguridad social de los 18 millones. 38% ni alimentación y otros 38% ni salud y el 27% ni vivienda. ¿Sí? Entonces, en Michoacán, dicen que hay aquí más o menos 300,000 niños que trabajan, que tienen que trabajar. Entonces, tienen que trabajar, pues, por supuesto, ellos serían los que tienen que dar, me imagino que la cuota, porque los papás a veces no tienen empleo. 100,000 en el campo y 100,000 en la ciudad. Entonces, nos vamos a un corte, nos acaban de mencionar. Ahorita regresamos con esa pregunta que a mí se me hace muy importante. Por supuesto, los otros son muy importantes, pero digo, si no hay
una situación de equidad más o menos económica, pues yo creo que esto va a estar muy, muy, muy complicado, ¿no? Bueno, gracias. Sí. Ahorita regresamos. Es lo que determina. Bueno, ya nos regresamos. Francisco, así como rápidamente, eso que decíamos de la gestión, que dice el Estado y en el decreto dice esto, que los padres tienen que ser los responsables de la gestión. No, yo creo que aquí hay un desfase, porque si podemos leer textualmente el planteamiento de la reforma, y no dice que los padres tienen que hacerse cargo de la gestión. Lo que está hablando es la autonomía de gestión de la escuela. Y el problema aquí es que se reduzca gestión escolar a puramente sostenimiento de la escuela. Me parece que hay un desfase ahí tremendo. Gestión tiene que ver con todos los conceptos que implica la acción educativa de la escuela. Decía hace rato Mario, bueno, es que hay que ver los contenidos, los programas, etcétera. Bueno, esto es parte de la gestión, pero también del involucramiento de otra serie de agentes. En otros países del mundo, nos gusta o no, por ejemplo, en la iniciativa privada, empresas participan en el fortalecimiento escolar. En México esto no sucede. Aun cuando las propias empresas se vean beneficiadas con la acción educativa institucional que desarrollan las escuelas a todos los niveles, no devuelve nada a la sociedad. Bueno, esto es parte de gestión. Reducir el asunto de la gestión a solamente que los padres tengan que sostener y mantener la escuela, me parece que es totalmente equívoco. El concepto de la gestión escolar, y como viene planteado en la reforma, es mucho más amplio. Tiene que ver con el asunto de la promoción de la alimentación, tiene que ver con vinculación interinstitucional, tiene que ver con participación social, etcétera. Es un concepto mucho más amplio. Cuando se empieza a reducir este concepto únicamente a los padres tienen que cooperar o tienen que mantener, me parece que el asunto ahí se desfasa completamente. Es no conocer precisamente a qué se refiere todo el ámbito de la gestión y lo que está sucediendo en otros países precisamente en este aspecto central de lo que es la autonomía de gestión. Y un aspecto así nada más ejemplar. Actualmente sale mucho más caro para los padres de familia y para la propia escuela que sea espacios educativos, por ejemplo, quien construya un aula escolar, a que se organice la propia comunidad para construirla en su seno. Esto es parte precisamente de la gestión, definir qué necesidades. Otro caso, en Michoacán concretamente, si X secundaria, las autoridades no le reconocen la existencia de grupos que ya están presentes en la escuela. ¿Quién conoce mejor las necesidades del entorno educativo donde están que la propia escuela? Sin embargo, acá les dicen, no te vamos a reconocer los nuevos grupos, no te vamos a validar las necesidades que tienen. ¿Por qué? Porque no hay autonomía de gestión. Entonces, tiene que ver también con el asunto de cuáles son las necesidades educativas que requiere mi entorno y a qué le voy a dar prioridad más allá de los programas. A todo esto se refiere muy bien. La autonomía de gestión. Yo aquí quisiera preguntar, entonces, si tiene que ver con eso, entonces también debió haber existido algo antes de la reforma, o sea, porque no hubo ese acuerdo con los padres de lo que se les iba a enseñar a los niños, o sea, lo que implicaba la reforma educativa. O sea, por eso lo que manejaba el profesor es una imposición. Yo creo que eso debió haberse empezado a hacer, no así como de yo quisiera nada más, como tenemos realmente el tiempo muy recortado, ¿qué se requeriría o qué se debió haber requerido, o sea, qué se requeriría más bien para que esto no hubiera ocasionado este gran conflicto que existe hoy en varios estados del país y tiende a crecer, tengo entendido? Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos que habría que considerar. Uno, el fracaso de la descentralización, que si se hubiese dado un proceso de descentralización efectiva de los años 80 a la fecha, los municipios y los estados tendrían soberanía real sobre la educación que imparten o que supuestamente imparten, y los municipios entonces tendrían la capacidad de intervenir sobre el aspecto financiero, sobre las necesidades estructurales, académicas y de otra índole en sus estudiantes de sus municipios. Esto no se dio así. De hecho, mientras más se hablaba de descentralización, más centralizado se volvieron los gobiernos federales. Hoy el conflicto se llama federalismo frente a descentralización, donde volvemos a ver otra vez el reclamo del magisterio que dice que es una imposición. Sí, esto es parte del federalismo, ¿sí?
Es decir, curiosamente el federalismo aquí en México se concibe como centralismo, ¿sí? Y que entonces, mientras esto siga así, las escuelas, por mucha buena voluntad que tengan, no van a ser capacidad de gestión, porque van inclusive a solicitar a gobiernos estatales, a gobiernos municipales, y dicen, no, eso es problema de la Secretaría. Vienen a la Secretaría y dicen, no, eso es un problema federal. Y entonces estamos educados desde el ámbito de los políticos de la educación o los administradores de la educación a transferir sus responsabilidades a instancias superiores hasta que llega a la Secretaría de Educación y dicen, pues espérense. Por eso todo el mundo va a la Secretaría de Educación, porque saben que en los estados y en los municipios no se resuelve. Hay algo de eso de la estandarización. La estandarización también es bien así, ¿no? O sea, parejo, sin tener distinción de que si es del norte, del sur, población indígena y todo eso. O sea, un examen, me imagino que va en ese sentido. O sea, un examen estandarizado. Roberto. Bien, hay muchos de los asuntos que hay que tocar aquí y definitivamente, como dices, el tiempo es muy corto y definitivamente creemos que no se deben poner condicionantes de medición como está haciendo vuestra reforma educativa para poder promocionar incentivos provisionales, temporales o permanentes al magisterio. Yo creo que dejaron muchas lagunas este asunto de la reforma administrativa porque no están valorando la preparación profesional del docente. Ahí no están viendo absolutamente nada y tampoco están viendo qué tipo de salario tenemos, si tiene capacidad de compra o no lo tiene. El magisterio no tiene un salario profesional. El magisterio no le ha sido valorada su labor frente a la sociedad y entre otros aspectos. Entonces, sobre la imposición de la reforma, nosotros creemos que se debió primeramente consensar a todos los actores del proceso educativo, llámense maestros, llámense alumnos, llámense padres de familia, llámense investigadores en asuntos educativos, llámense a las organizaciones y a los sindicatos. ¿Por qué temer? Si somos un país y vamos juntos en el destino que nos lleve. Mario. Perdón, Francisco, disculpe. Sí, primero visualizar esto. ¿Qué se requeriría? Yo creo que se requerirían 3 aspectos en términos de cualquier reforma, no solamente la educativa, en cualquier reforma. 1, la participación social. No estamos, es que no hay, vivimos en un país vertical. Las decisiones toman y las transformaciones impulsan solamente desde lo vertical, en todos los niveles, aún inclusive al interior de los sindicatos presuntamente de izquierda. Sí. Ese es el primer elemento que hizo falta y que hace falta impulsar el país, participación social. 2, la constitución de un auténtico federalismo, porque el reconocimiento de las diferencias y de las necesidades locales son a partir de la federalización. De hecho, en los países verdaderamente federalistas, el municipio es la primera instancia de recuperación de participación social, pero aquí no. Y aquí desde la captación de recursos hasta el reconocimiento de necesidades se hacen desde el centro. Entonces, esto es lo que falta. Y tercero, algo que los compañeros críticos de la reforma se oponen es a resultados de evaluación. En cuanto no ha habido una auténtica evaluación histórica en el país, siempre estamos inventando los problemas, no los estamos reconociendo en función de la realidad. Ese es un aspecto. Y el último que tú señalabas, la estandarización, me parece que aquí también hay otro equívoco. La estandarización no quiere decir homogenización, que es el planteamiento que está haciendo. No importa que seas del norte, del sur, no. Esto no tiene que ver con estandarización. La estandarización tiene que ver con el establecimiento de mínimos aceptables en función de las diferencias. Y esto no es nuevo, y este no es un planteamiento de la OCDE. Este es un planteamiento que viene desde los países del orbe socialista, desde la década de los 60, 70, etc. En Cuba existen estándares desde antes de que se hiciera el planteamiento de la OCDE sobre estándares mínimos que todos deben cumplir. Tiene que ver precisamente con ciertas características básicas que no importa dónde te desarrolles, que debes plantear. Ahora, las condiciones reales te plantean el excedente, pero el asunto aquí, un ejemplo concreto es de que un estándar mínimo sería que cualquiera pueda tener una lectura de comprensión, por lo menos en un primer nivel. ¿Sí? Ese es un estándar. La estandarización es homogenización. Muy bien. Hay otro aspecto que a mí me llama la atención, se habla de una evaluación y es
en base a los resultados del profesor en un examen, en una medición, no es una evaluación, sino es una medición. Después otra en base al rendimiento de sus niños, o sea, del rendimiento que tengan esos niños. Entonces, hay un investigador que yo respeto muchísimo, que es Hugo Aboites, que habla sobre, que dice que, bueno, es lo mismo que si un médico, si evalúas un médico del medio rural y un médico de una policlínica, por supuesto, aquel médico, si lo evaluas desde el punto de vista, a lo mejor de algunos conocimientos, pues va a salir más torcido que este que está en el centro. Aquel se le mueren un montón de enfermos porque, pues, por supuesto, las condiciones son muy precarias de los enfermos, y entonces en una policlínica, por supuesto, la gente tiene otras condiciones, entonces ese médico es mucho peor que este, y entonces esa evaluación como que no entraría. Bueno, yo así retomando lo que dice Hugo Aboites. Entonces, pero ahora, ¿cómo llegaríamos realmente a consensos? Porque, por supuesto, esto está muy, muy difícil. Francisco manejó cosas muy importantísimas, ¿no? Que se le olvidó esa reforma educativa, que es la participación social. No la hubo, simplemente se manda así. No se respeta el federalismo. A mí me pareció muy importante lo que manejó Francisco, y lo otro, lo de la evaluación. Son factores sumamente importantes, que eso implica, por supuesto, la participación no solamente de los iluminados, ¿no? sino que se requiere exactamente la participación de todos los involucrados en esto, ¿no? Los papás, los maestros y, por supuesto, pues las universidades donde van a llegar futuramente esos jóvenes, ¿no? De esa sociedad. A mí otro aspecto que me llama mucho la atención es, entonces, ¿cómo llegaríamos a consenso? ¿Por qué no nos va a alcanzar el tiempo de lo que ya nos hicieron así? Francisco. Sí, a ver, yo creo que cómo estableceremos consensos, la primera situación que debemos partir, y que tenemos la experiencia con la descentralización educativa, con la modernización educativa, etcétera, es no caer en los extremismos. ¿A qué me refiero? Cuando el Estado impulsa cierta reforma y quienes pudieran presentar una alternativa dicen no, se quitan como interlocutores y el gobierno hace lo que quiere. Y el ejemplo lo tenemos claro con la descentralización. Yo concuerdo con Mario en el sentido que dice, la descentralización en realidad no se descentralizó nada, se descentralizaron los problemas, pero se sigue centralizada la toma de decisiones y presupuesto y demás. Decía en un curso alguien que nos dio sobre financiamiento, dice, cualquier proyecto que no tenga financiamiento es demagogia. Eso lo mismo ocurre con los estados, no se pueden desarrollar educativamente si siguen concentrados los recursos en el estado. Entonces, aquí, ¿cuál es la primera condición? La primera condición que tenemos desde la sociedad es no decir no, es decir, a ver, ¿cómo? ¿Necesitamos una reforma educativa? Sí. ¿Cómo? ¿En qué términos? ¿Bajo qué situaciones? Pero eso no es lo que se ve. Es decir, debe haber interlocutores. Un segundo elemento que me parece fundamental, que luego se descalifica mucho, pero que en México y en América Latina parece que están divorciados, que es la política con la academia. Los políticos, sean de derecha, de izquierda, etcétera, como que están reñidos con los académicos, nunca los escuchan con los intelectuales. De ahí que Carlos Fuentes ya hacía una crítica a esta separación. Pero siguen siendo los que dirigen la educación. Claro, es importante la presencia en foros como este, inclusive con más tiempo, donde se pueda ir discutiendo con los académicos qué es lo que tienen el pulso, en realidad. Tercer aspecto, es trascender la sobreideologización. O sea, encadenar que todo viene desde la malevolencia del imperio y demás, es haberse quedado en la década de los 60. Hay otras condiciones. Sí, de manera muy rápida, yo lo que plantearía es que, primero, cuando se habla de la evaluación, esta evaluación universal, lo que están evaluando son esto que dieron en llamar las competencias, que son las áreas técnico-científicas aparentemente, que es matemáticas, lengua y tecnología. Sí. Matemáticas, lengua, sociales y lectura. Sociales no, curiosamente nada de sociales. ¿Por qué? Porque la parte social es la parte más endeble, la parte en la cual no se puede establecer un estándar de evaluación. En la matemática sí, porque finalmente todos los alumnos deben saber que 2 más 2 son 4. Sí. Que en tecnología deben saber qué es, cómo se prende una máquina, cómo se accede, no se accesa, cómo se accede a determinados programas, cómo se baja información y cómo se utiliza. Y que esto es evaluable, porque esto sí es medible, vamos. Pero parece ser, en ese sentido, que la parte humana,
La parte humanística de la educación ha quedado fuera. Qué importante. ¿Sí? Aquí es la parte más importante, que es justamente la parte de la formación ciudadana. Y los ciudadanos no se hacen con matemáticas, se hacen con sentimientos, con pasiones, con ideología, con cultura, con arte. Y eso está fuera. Y eso está fuera de los programas, de los contenidos curriculares. ¿No? Curiosamente, que es la parte medular del ser humano. Queremos evaluar tecnología, ciencia, arte. Bueno, pues ciencia y demás, pues evaluemos software y yo quisiera terminar ahí porque ya nos queda un ratitito. Nomás, ¿ustedes cómo consideran, así en un minuto, que se pudiera en presentar una alternativa por parte de los docentes, o sea, que no fuera tan aguerrida y tan desordenada como la de Guerrero, ¿sí? Porque eso puede desencadenar lo que está pasando en Michoacán? ¿Cómo consideran que se pudiera resolver eso, Roberto? Bien, lo que pasa es de que en el sistema mexicano nos ponen al frente de la institución educativa, en la Secretaría, a personas pues que no anteponen el diálogo, anteponen la violencia, el discurso punitivo, pero jamás han dicho vamos a sentarnos en una mesa, todos los actores del proceso educativo nacional, para ver cómo le entramos a amarrar en acuerdos en asuntos académicos, en asuntos administrativos, en ascensos, en promociones. Exacto. O sea, no ha habido ninguna apertura, lo único que ha habido es pura represión ante la manifestación de los maestros a nivel nacional. Yo lo que estoy viendo es que le faltó al Congreso que hubo de la CENTE, no hay ninguna propuesta que hayan dicho nosotros llegamos a esto y queremos esto. Yo creo que eso es un error. Mario y de manera muy rápida, parece que de repente defiendo al magisterio, y sí lo defiendo, aunque también tengo muy duras críticas hacia él, pero voy a poner un ejemplo de lo que el magisterio no hace, que es difundir sus logros, que tiene que ver con gestión, tiene que ver con evaluación, que tiene que ver con intervención social. La propuesta de Seba Chamacuero es una propuesta que generó talleres de producción, que hasta la fecha sigue manteniendo una cierta unidad, tiene propuestas académicas, es un centro que integrado a la comunidad tiene capacidad de gestión y producción, y además propone alternativas productivas a la escuela integral de Chamacuero. Y esto, la pregunta es, ¿qué es lo que van a evaluar? Si los alumnos saben coser, si los padres de familia entran en gestión para comercializar los productos, ¿o qué? ¿Sí? Y me parece que estos son los elementos que el magisterio no ha sabido capitalizar en sus propuestas y en sus alternativas, que sí las tiene, curiosamente, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos en los que debería trabajarse. Hay un aspecto que es puramente académico, intelectual, y hay que sentar a este tipo de gente a discutir las propuestas en ese sentido. Y hay otro aspecto que es el componente político, donde a partir de la construcción de propuestas de la gente que tiene la idea, que no necesariamente tiene que ser política, y que de hecho el intelectual normalmente no es político, hay sus claras excepciones, pero normalmente no lo es, porque la lógica política es muy diferente a la lógica académica. Y en ese sentido, este primer nivel, establecer la construcción de propuestas, no mezclarlo. Y segundo, la dimensión política, que es el establecimiento de consensos y la toma de decisiones a partir de la construcción de propuestas. Pero en nuestro país, y particularmente en Michoacán, en todos los niveles, incluyendo el magisterio, es que se subordina lo académico, lo intelectual o lo político. Y cuando se subordina ya se acabó todo, porque aquí lo que priva es el interés político, no el interés social, educativo. Es un elemento. Y aquí hacer también un planteamiento en que quizás, porque yo también hago duras críticas a los compañeros maestros, porque yo soy maestro, y al final de cuentas la crítica también va para mí. Pero me parece que el magisterio organizado, el más recalcitrante, es uno de los problemas, pero para mí el principal problema son las autoridades educativas. Y lo tenemos simplemente quienes nombran en la Secretaría como funcionarios. Simplemente, para el caso de lo que estamos hablando, veamos quién está en evaluación actualmente, cuál es su trayectoria que tiene en evaluación. Ninguna. Entonces, frente a la incapacidad
de las autoridades de poder prever un proyecto educativo, que en Michoacán no existe ni siquiera una Secretaría de Educación en sentido estricto. Lo que existe es una instancia de administración y gestión de las políticas federales. Por eso controlador. Sí. No, por eso y abogados, por ahí. Pero lo que las instituciones de educación lo que hace falta son estos dos componentes: articular el componente de propuesta a partir de lo intelectual, de lo académico, con la toma de decisiones y la concertación que puede impulsar el aspecto político. Mientras no existan esos dos componentes en la dinámica de la realidad, esto no va a avanzar. Bueno, yo quisiera como que cerrar esto diciendo, hace falta la participación social. Eso es una cosa que se mencionó muy importante. O sea, nos vamos a parar exactamente todo este problema tan grave que hay en todo el país educativo, pero digo particularmente en Michoacán, si hubiera una participación social, hubiera consensos. Son palabras que se quedaron aquí muy dentro, y el federalismo. Entonces, yo creo que tanto las acciones de los profesores, ¿sí?, esto de paro indefinido, de marcha en tal parte, yo creo que tiene que haber consensos, no solamente con la dirigencia o con un pedazo del gremio, sino tiene que ser con todos los gremios y con los padres de familia. En una escuela dice, maestros, si ustedes se vienen a trabajar, nosotros vamos a sus marchas, pero vénganse a trabajar, no nos dejen a nuestros niños solos. Yo creo que eso es cosa muy, muy importante que yo creo que debe de tomar. El ministerio tampoco consensa, Sí, no solamente el Estado. Por eso digo, vamos a invitar a una de las reuniones para que nos vean sus bueno, opiniones. pues nos vamos y nosotros yo todos los días con tenemos eso. reuniones. Gracias. Estamos conversando con todos los representantes. Nos vamos, profesor. No, está bien, gracias.